Génesis 12, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a orar. Padre amado, le alabamos en esta tarde. Gracias nuevamente por poder abrir su palabra. Pedimos, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos aprender los principios, Señor, que nos enseña, y poder vivirlos, Señor, mediante el poder de su Espíritu en nuestras vidas, y que Cristo, Señor, siga siendo reflejado en cada uno de nosotros. Bendíganos, Padre, en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ¿recuerdan qué otra familia, por causa del hambre en la tierra, también abandonaron el lugar donde estaban y se fueron a otra región? ¿Qué familia también por hambre huyeron? En la época Noemí, ¿cierto? En el tiempo de los jueces, se nos dice que Elimelech era el papá, tenían hijos varones y vivían en Belén de Judá. Y hubo gran hambre en la tierra. Y por causa del hambre también huyeron y se fueron a vivir a Moab. Y aquí nosotros encontramos un cuadro similar, porque recordemos que luego de que Elimelech y Noemí, que eran los esposos, se fueron a vivir a Moab, en Moab solamente les tocó sufrir grandemente, ¿cierto? Murieron sus dos hijos varones, Malón y Kelión, y solamente quedó Ruth y Orfa, sus ¿cómo diríamos? Las nueras. Y ellas quedaron solamente, y también murió Elimelech. Solamente quedó Noemí, viuda y sin hijos. Aquí nosotros vemos un cuadro similar donde Dios, ¿qué le acaba de prometer a Abraham? Que lo bendecirá, que hará de él una nación grande, pero al primera duda que tiene Abraham, Abraham huye del lugar donde estaba y se dirigió a Egipto. Recordemos que en la Escritura Egipto siempre simboliza el paganismo, ¿cierto? Lo anti-Dios, todo lo que tiene que ver en contra de Dios. Y Abraham, el padre de la fe, lo vemos aquí dudando y yéndose del camino que Dios le había mostrado, dirigiéndose a Egipto. Queridos hermanos, si hay algo que es valioso de la Biblia, es que la Biblia nunca esconde los tremendos fracasos y caídas que tuvieron aún los hombres más importantes y mujeres de Dios. Pensemos si nosotros quisiéramos crear un nuevo movimiento y escribiéramos la historia de nuestro movimiento, trataríamos de ocultar nuestras yayitas, ¿cierto? Trataríamos de ocultarlo.
Si nosotros tuviéramos una organización, trataríamos de contar solo la parte bonita. Incluso cuando a nosotros nos conocen, nosotros siempre tratamos de contar lo bueno de nosotros. Tratamos de ocultar las cosas malas de nuestro pasado siempre. Pero fíjense cómo en la Biblia nosotros encontramos cómo Dios llama, bendice a los hombres y mujeres de Dios, pero también la Biblia nos cuenta cómo traicionan al Señor, cómo se apartan del Señor. La Biblia, por ejemplo, cuando habla de los apóstoles, no oculta sus tremendas falencias y caídas. No oculta cuando Pedro negó al Señor, por ejemplo. O cuando los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo fue llevado para ser crucificado, la Biblia no oculta que todos ellos salieron huyendo. Así que, hermanos, si hay algo que nos muestra que la Biblia es verdadera, que es real en todo lo que nos cuenta, es que nunca oculta lo que los grandes hombres y mujeres de Dios hicieron bien y mal. Nos cuenta todo. Y aquí nosotros podemos ver que Abraham, el padre de la fe, aquí lo vemos dudando y teniendo un tremendo traspié en su vida, desviándose del camino que Dios le había dicho y mintiendo acerca de su esposa. Recordemos que las mujeres egipcias también eran muy bellas, pero recordemos que en ese tiempo, ¿qué pasaba con el cabello de los hombres y de las mujeres? Por causa del tremendo calor que había en Egipto. Eran puras personas rapadas, no tenían pelo natural, porque en ese tiempo no había aire acondicionado ni nada de eso. Entonces, ¿qué usaba la gente? Usaban pelucas. Pero cuando estaban en el interior en sus casas, no tenían cabello, se tenían que rapar. Además de las infecciones, piojos también, lo cual era muy común en la antigüedad, sobre todo en Egipto, que era puro polvo. Por lo tanto, ver a una mujer con otros rasgos de Oriente, y además dice la Escritura que Sarai era una mujer muy hermosa, a pesar de que tenía 65 años, la Biblia dice que Sarai murió a los 127 años de edad. Sin embargo, cuando llega a Egipto, su belleza deslumbró incluso al faraón. Y los faraones, ustedes saben, en la antigüedad tenían un harem de mujeres. Y él dijo, yo la quiero a ella. Y Abraham, ¿cómo le facilitó las cosas? Le dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Y aquí nosotros podemos ver cómo Abraham, el padre de la fe, mintió y puso en peligro su vida y la vida de su esposa. Le faltó coraje, le faltó valentía, le faltó sabiduría, le faltó todo. Por lo tanto, hermanos amados, si Abraham, el padre de la fe, también tuvo tremendas dudas, tremendos traspiés, nosotros también vamos a tener, ¿no? Nosotros también vamos a tener. Por eso que no importa si fue Abraham o fuimos nosotros, nuestra fe tiene que descansar en Dios y no por vista. Aquí lamentablemente Abraham caminó por vista y no por fe. Versículo 10 dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Abraham no confió en las promesas de Dios. Abraham dudó de la provisión de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros dudamos de Dios, vamos a mentir. Cuando dudemos de Dios, vamos a actuar mal de inmediato. Vamos a tomar malas decisiones. Nos vamos a desviar, nos vamos a ir a Egipto, literalmente. Recordemos que siempre, como dijimos al principio, en la Biblia, Egipto simboliza todo lo malo, todo lo pagano. Egipto. Así que, hermanos amados, igual que la familia de Elimelech en el libro de Ruth. ¿Por qué hago la comparación? Porque siempre cuando hay hambre, cuando hay escasez, es una forma en que Dios prueba a sus hijos, pero para que atraerlos a Él, no para huir. Elimelech y su familia, en vez de quedarse en Belén de Judá viviendo, buscando al Señor, ¿qué decidieron hacer? Irse a Moab. Y Moab no era un país tampoco muy bueno. ¿Quién es Moab? Si ustedes recuerdan un poquito la historia, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, salen huyendo tanto la familia de Abraham como la de Lot,
y Dios les dijo que no miraran atrás. Si alguien miraba atrás, se iba a convertir en estatua de sal. ¿Y quién miró atrás y se convirtió en sal? La esposa de Lot. La esposa de Lot miró atrás, extrañando su Sodoma y Gomorra, que no debía hacerlo, debían huir de ahí. Dios la destruyó y lamentablemente ella se convirtió en una estatua de sal. Se fueron a vivir a una cueva, Lot con sus hijas, y las hijas de Lot, ¿qué dijeron? No vamos a tener esposo acá, no vamos a tener descendencia, y cometieron un acto para que usted vea que la Biblia no oculta nada, cuenta todo lo que pasó, no oculta las cosas terribles. Las hijas dijeron, embriaguemos a nuestro padre y tomemos descendencia de él, y durmamos con él. Un relato de incesto en la Biblia. La Biblia cuenta todo, no se guarda nada, cuenta todo lo que pasó. Un hijo fue Moab y el otro Amón. Así que ¿de dónde vienen los moabitas? Vienen de la relación incestuosa, tristemente, de Lot y una de sus hijas. Y este pueblo Moab siempre fue un pueblo malvado, pagano, apartado de Dios. ¿Dónde se fue a vivir Elimelec con Noemí y sus hijos? A Moab. ¿Qué debían haber hecho? Confiado en el Señor. Aquí, ¿qué está haciendo Abraham? Lo mismo. Abraham tenía que confiar en el Señor. Si el Señor le acababa de prometer la bendición más grande de todas, que haré de ti una gran nación, que bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldeciré. Sin embargo, al primer momento de escasez, Abraham huyó. Ya. Versículo 11. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Como decíamos hasta acá, las mujeres egipcias seguramente eran bellas, pero usaban peluca, ¿cierto? Porque todos en Egipto se tenían que rapar la cabeza. Todos eran calvos, como veíamos en el juego ahí de las preguntas. Pero era un voto distinto ese, ¿cierto? No tenían cabello por causa de las infecciones, de los piojos y todas esas cosas. Por lo tanto, cuando aparece Sarai, que es una mujer de otro aspecto, no tiene la configuración del rostro egipcio, ellos vienen del oriente, por lo tanto, Sarai llamó la atención de inmediato. Y además dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. Abraham, nuevamente, de falta de confiar en Dios, cayó en la mentira. La desconfianza en el Señor, ¿a qué nos va a llevar siempre? A mentir, a la mentira. Y el resultado de todo esto, Abraham puso en peligro su vida y la de toda su familia. Versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ese era el poder que tenía el Faraón. De inmediato la tomó y la unió a su harem de mujeres. Imagínense cómo estaba Abraham. Probablemente la fe de Abraham seguía tambaleando más todavía, porque dice el versículo 16 que el faraón, ¿qué le dio a cambio de su hermana? Le dio de todo, ¿cierto? Dice versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. El faraón, a cambio de, como una dote, ¿cierto?, le entrega todos estos medios materiales. Pero hermanos amados, Abraham de inmediato se volvió rico. ¿Pero quién le dio esta riqueza? ¿Dios? No toda riqueza material viene de Dios, queridos hermanos. A veces las cosas materiales nos pueden desviar de Dios, como le pasó a Abraham acá,
y lo pueden hacer desviarse aún más de Dios. Porque estas riquezas materiales se las dio el faraón, se las dio el maligno, no se las dio Dios. Abraham podría haber pensado, bueno, parece que hice bien, me fue bien, ¿cierto? Abraham podría haber pensado de esa manera. Pero lamentablemente esos bienes materiales Abraham no los consiguió por su fe, le fueron dados a causa de la desobediencia. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, querido hermano, si alguna vez quizás ha sido abundantemente recibido cosas materiales por causa de desobedecer a Dios. ¿Sabe que eso puede pasar? Yo puedo estar abundantemente, entre comillas, bendecido con cosas materiales, pero esas cosas te han alejado de Dios o te han acercado a Dios. Mucha gente está, entre comillas, bendecida con cosas materiales, pero espiritualmente, ¿cómo anda? Lejos de Dios. Por lo tanto, no digamos siempre que lo material es bendición, porque lo material te puede alejar más todavía de Dios. Aquí nosotros vemos que Abraham, lo material lo hizo irse a Egipto, y cuando estuvo en Egipto fue más bendecido, entre comillas. Pero todo eso no venía de Dios. Dios no lo bendijo con esas cosas materiales. ¿Quién le dio esas cosas materiales? El diablo. El faraón de Egipto. El faraón lo bendijo, digámoslo así. Pero ¿qué había perdido Abraham? A su esposa. Abraham estaba en peligro en ese momento porque se podría descubrir la verdad. Pero miren cómo Dios es tan bueno y amoroso con nosotros que incluso de los errores más grandes que podemos cometer, Él nos extiende la mano. El Señor, para defender a Sarai y protegerla del faraón y salvar a Abraham, al cual le ha prometido que un hijo de ellos dos va a ser la semilla que nos va a llevar al Señor Jesús, porque recordemos que ¿de dónde viene Jesús? De Abraham y de Sara, ¿cierto? El hijo de Abraham fue Isaac, después Jacob, las 12 tribus, Judá, el león de la tribu de Judá, David y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios eligió a Abraham para que de esta familia llegara el Mesías al mundo, de María la Virgen. Por lo tanto, ¿qué hizo el Señor para sacarlo del error que él mismo había cometido? Dice que hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Noten cómo el Señor siempre, aún en medio de los errores y equivocaciones más grandes que podamos tener, ¿qué hace el Señor con sus hijos? Siempre te va a extender una mano. Pero hay que tomarla. Aquí vemos que el Señor trajo grandes plagas, no se nos dice qué cosa. La palabra ahí puede significar enfermedades. Y hirió a toda la casa del faraón, es decir, la familia del faraón y al faraón. Tampoco se nos dice, si ustedes se fijan, el relato no es muy explicativo, no nos dice qué pasó, cómo se dio cuenta, pero el faraón llamó a Abraham, versículo 18, y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? No se nos dice cómo se enteró. Pero noten que el faraón, siendo un hombre pagano, siendo un hombre que no tiene las enseñanzas de Dios, él tiene más moral en este momento que Abraham. Porque el faraón está dispuesto a devolverle su esposa a Abraham, a pesar de que Abraham mintió diciendo que era su hermana. Muchas veces nos avergüenzan las personas del mundo, las personas que no creen en Dios, que a veces son más rectos que nosotros. Y eso es muy triste. Aquí vemos que el faraón tiene más moral que Abraham y le dice: ella es tu mujer y te la voy a devolver. Claro, es cierto que también faraón está sufriendo con esta plaga que él asocia al Dios que tiene Abraham. Pero noten que el faraón está actuando mejor que el padre de la fe. 19, porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete.
Aquí nosotros podemos ver cómo el Señor actúa muchas veces con nosotros, ¿cierto? Tenemos que caminar por fe, no por vista. ¿Qué hizo Abraham? Caminó por vista. Tuvo hambre y se fue a Egipto. Y cuando nosotros dejamos de confiar en las promesas de Dios, vamos a decir mentiras. Y las mentiras nos van a meter en tremendos problemas. Aquí dice que Abraham hizo todo eso. Pero el Señor le extendió una mano, lo sacó de ahí, defendiendo a Sarai de caer con el faraón, ¿cierto? Dice que el faraón no alcanzó a tocarla, no alcanzó a tomarla por mujer, sino que se la devolvió antes. Y le dijo, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. El faraón le permitió llevarse sus cosas. Fíjense que el faraón quedó tan molesto con toda esta situación que le dio todo y quiso que Abraham se fuera con todo lo que tenía y todo lo que le había regalado. Que se fuera con todas sus cosas. ¿No? Así que, queridos hermanos, ¿qué podemos aprender de manera muy sencilla en este pequeño relato? Que aún el padre de la fe desconfió y dudó de su Señor. Nosotros podemos ver que cuando dudamos de las promesas de Dios, vamos a cometer malas acciones. Vamos a dejar de andar por fe, vamos a caminar por vista, vamos a confiar en las cosas materiales y vamos a caer en la mentira. Y eso nos va a traer tremendos problemas. Aquí el Señor también nos muestra que en medio de esa caída, Él nos va a ayudar, porque Él es bueno y misericordioso. Pero Él espera que tomemos su mano y salgamos de eso. Así que, amados hermanos, si estamos en una situación así, tomemos la mano del Señor. Confiemos en sus promesas. Él ya nos ha prometido que nos va a bendecir, que nos va a proveer. Pero Abraham caminó por vista. Que no nos pase a nosotros. Caminemos solamente por fe. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Le agradecemos, Señor, por el ejemplo de Abraham, que aquí lo vemos que él lamentablemente desconfió de sus promesas y cayó en tremendas consecuencias. Padre, ayúdenos a nosotros a caminar solamente por fe, mirando a Cristo en esta semana. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.